Ernest Henry Shackleton, 1874-1922, fue un explorador anglo-irlandés de principios del siglo XX, en una época en la que llegar a los extremos de la Tierra era considerada la mayor hazaña hasta el momento. Conocido por intentar alcanzar en varias ocasiones el Polo Sur sin éxito, su último reto fue atravesar a pie la Antártida, unos 3.000 kilómetros de un extremo al otro, conocida como la Expedición Imperial Transantártica. Aquel desafío también se frustró porque el Endurance, el barco de la expedición, encalló y se hundió. Durante casi 2 años, Shackleton y su tripulación tuvieron que vivir aislados en medio del hielo afrontando condiciones muy extremas, vientos de hasta 300 kilómetros por hora, temperaturas inferiores a los -50 grados, un océano salvaje dispuesto a engullir barcos y largos días de oscuridad y silencio. Finalmente, todos los hombres a bordo, Shackleton y otros 27 más, consiguieron sobrevivir, y aquel fracaso hoy en día es considerado un éxito como ejemplo de superación personal. Tal es así que muchas escuelas de negocio lo utilizan como caso de estudio para sus alumnos. En 2001, Margaret Morrow y Stephanie Caparrell escribieron Shackleton's Way, Leadership Lessons from the Great Antarctic Explorer, en el que dicen, su enfoque de un liderazgo centrado en las personas puede ser una guía para cualquiera en una posición de autoridad. Shackleton se encuentra entre los personajes históricos cuya figura como ejemplo para el desarrollo humano ha servido de inspiración a muchas personas. Su resistencia a la adversidad, las relaciones que establecía con su gente, el buen humor, el trabajo en equipo y, en especial, su liderazgo fueron determinantes para salir con vida de aquella odisea después de casi 2 años de supervivencia al límite. Sebastián Álvaro, director de Al filo de lo imposible, dijo que Shackleton es el más grande de todos los exploradores de la edad heroica. Sobre la vida y expediciones de Shackleton se han escrito muchas obras. El propio explorador escribió Sur, Interfolio 2014, su diario de a bordo. Otras obras son Atrapados en el hielo, Bucket 2003, Shackleton el indomable, Fórcola 2013, La brújula de Shackleton, Alianza 2014, Los viajes de Shackleton a la Antártida, Del viento 2014 o Endurance, La prisión blanca, Capitán Swing 2019. También se han llevado a cabo producciones cinematográficas como el documental The Endurance, Atrapados en el hielo, dirigido por George Butler. En una encuesta realizada en 2002 por la BBC para descubrir los 100 británicos más admirados, Shackleton ocupó la 11ª posición. Como curiosidad, el 15 de febrero de 2011, para celebrar el 137 aniversario de su nacimiento, Google le dedicó un Google Doodle en homenaje. Y ese mismo año la casa de subastas Christie's vendió por 1.250 libras una galleta que Shackleton ofreció a un compañero de viaje hambriento, Frank Wilde, durante la expedición Nimrod. 1. Un hombre debe abocarse a una nueva meta tan pronto la anterior fracasa. Esas palabras las escribió en su diario la noche del hundimiento del Endurance, el 21 de noviembre de 1915, que marcó un antes y un después en la expedición, ya que el sueño de atravesar la Antártida quedaba desvanecido. No obstante, si bien ese reto supuso un duro golpe, inmediatamente fue renovado por otro: sacar con vida de allí a toda la tripulación y devolverla sana y salva a la civilización. No fue, sin embargo, la única vez que Shackleton tuvo que reinventarse. La época dorada de la exploración, 1895-1916, estuvo marcada por 2 hitos fundamentales: la llegada al Polo Norte por Robert Peary en 1909 y la llegada al Polo Sur por Roald Amundsen en 1911. También Shackleton había intentado en 2 ocasiones ser el primero en llegar a la Antártida, con la expedición Discovery y con la expedición Nimrod, pero ambas expediciones fracasaron. El hecho de que el explorador noruego Roald Amundsen finalmente le adelantase, si bien supuso un mal trago, no le noqueó e inmediatamente supo buscar otros retos que alimentasen su espíritu.
Eso fue lo que sucedió con la expedición del Endurance, una aventura con 3 objetivos nuevos. Sería la primera vez que se cruzase el continente de extremo a extremo, la travesía se realizaría a pie y más de 1000 kilómetros se harían por un territorio completamente desconocido, desde el mar de Weddell hasta el polo, ya que las expediciones precedentes habían operado en el otro lado del continente. Llegó a decir: queda el viaje más impresionante de todos, la travesía del continente. 2. Las adversidades son, simplemente, cosas que hay que superar. La historia del Endurance es una historia de resiliencia en toda regla, un cúmulo de adversidades una tras otra que obligaron a toda la tripulación a adaptarse y desarrollar la creatividad para salir adelante. Primero fue cuando el Endurance queda atrapado en el hielo la madrugada del 18 al 19 de enero de 1915. Luego, el 27 de octubre, cuando la presión del hielo destroza el barco y lo deja inservible. Más adelante, el 21 de noviembre, cuando se hunde en las gélidas aguas de la Antártida. Después, su plan para empujar los botes salvavidas hasta mar abierto. Posteriormente, la expedición a la isla Elefante en condiciones de mar muy adversas. A continuación, la travesía de 5 hombres en el James Caird a Georgia del Sur y la caminata a pie para cruzar la isla en circunstancias de gran dificultad. Por último, una vez llegan a la civilización, la estación ballenera de Stromness, y pueden recibir ayuda, 3 rescates consecutivos frustrados. El primero a bordo del Shattered Sky, que tuvo que darse la vuelta a 60 millas de la isla Elefante. El segundo con el Instituto de Pesca, que también tuvo que dar marcha atrás a tan solo 20 millas de su destino, y un tercero a bordo del Emma, que también fracasaría. Finalmente, después de 3 meses de intentos fallidos, el rescate vendría con el Hielcho, un pequeño barco de vapor chileno. Por si fuera poco, todos estos sucesos se produjeron en un contexto nada favorable. Temperaturas de hasta -50 grados, la oscuridad. El sol desaparecería el 1 de mayo, una escasa y mala alimentación, carne y grasa de foca y pingüinos y otras amenazas como el peligro de las orcas. 3. Soy únicamente bueno como explorador, nada más. La palabra clave es únicamente. Puede parecer una respuesta pobre, pero entraña mucha sabiduría. El éxito no consiste en ser bueno en muchas cosas. No es posible, no hay tiempo para ello, sino en cultivar cada día nuestros talentos y ponerlos en valor. Tu riqueza está en tus fortalezas, y si dejas que esas fortalezas se manifiesten, hay una oportunidad de triunfar. Por eso, la base del éxito está en el autoconocimiento. De ahí nace la grandeza. Pero para conocerse, hay que dedicarse tiempo y hacer un trabajo de introspección, algo a lo que no todo el mundo está dispuesto. ¿Tenemos una definición clara de nosotros mismos? Hay factores históricos, culturales, sociales o familiares que lo dificultan, como el ritmo de vida, los prejuicios, los convencionalismos o la necesidad de aprobación de los demás, entre otros. Por eso, hacer un trabajo de introspección exige, primero, coraje, y segundo, valentía para tomar las decisiones pertinentes en consecuencia. Además, como ha señalado Herminia Ibarra, profesora de la London Business School y autora de Working Identity, el autoconocimiento no es algo que venga al inicio del camino, sino más bien el premio a un largo proceso. Casi siempre se llega al autoconocimiento después de quitarnos muchas capas de cebolla porque, como señala Ibarra, el autoconocimiento es el resultado de años de acción, y por tanto, no es posible llegar a conocernos a nosotros mismos únicamente a través de la introspección. Hay que pasar a la acción. 4. By endurance, we conquer. A través de la resistencia, venceremos. A pesar de que una vez que se hundió el Endurance, las probabilidades de salir de allí con vida eran nulas, algo hacía sospechar, contra todo pronóstico, que no ocurriría así. El lema de la familia de Shackleton era By endurance, we conquer. A través de la resistencia, venceremos, que le sirvió de inspiración para dar nombre a la expedición y que anticipaba simbólicamente todo lo que acontecería después. La historia de Shackleton y el Endurance es el relato de una lucha extenuante contra la dificultad.
De hecho, la expedición surgió como respuesta al proyecto truncado de alcanzar el Polo Sur, que fue alcanzado antes por Roald Amundsen. Previa a la partida de la expedición de Londres, el 1 de agosto de 1914, hubo más de un año de preparativos cuya financiación no fue precisamente sencilla. Winston Churchill manifestaría: «Suficientes vidas y fondos se han gastado ya en esta estéril cruzada. El polo ya se ha descubierto. ¿Cuál es la utilidad de otra expedición?». A partir de ahí, el proyecto se vio entorpecido una y mil veces, pero nada consiguió detener a Shackleton y su gente, que supieron sobreponerse a todos los inconvenientes. Podríamos decir metafóricamente que la adversidad se cansó de Shackleton. El explorador siempre tuvo un impulso y una energía desbordantes para movilizar a sus hombres cuando las cosas se ponían peor. Él mismo escribió: «Amo la lucha, y cuando las cosas son fáciles, las odio». 5. No depende de mí predecir o controlar. La vida siempre es incertidumbre. Uno nunca las tiene todas consigo. No todo se puede predecir ni controlar. Lo que sí depende exclusivamente de nosotros es cómo respondemos a lo que sucede. Ahí la clave está en la inteligencia emocional, en la capacidad de afrontar los acontecimientos con serenidad. Shackleton, como si de un estoico se tratase, sabía jugar con las cartas que le habían repartido. Durante los 2 largos años de supervivencia, hubo muchos momentos para poner a prueba su templanza, pero nunca perdió la compostura. Cuando el Endurance quedó atrapado en el hielo, aquel hecho supuso un duro batacazo. Primero, porque quedaban apenas 50 kilómetros para llegar a tierra. Segundo, porque pasarían el invierno ahí y pocos meses después el sol desaparecería durante largos meses. Y tercero, porque su futuro era incierto ante los inminentes peligros. Sin embargo, como ocurriría en otras muchas ocasiones, afrontó aquel imprevisto con tranquilidad. Uno de sus hombres relataría: «Shackleton mostró en ese momento uno de sus destellos de verdadera grandeza. No se enfureció en absoluto, ni mostró el más ligero signo externo de decepción. Simplemente nos comunicó con calma que pasaríamos el invierno en la banquisa, placa de hielo flotante. Nos explicó los peligros y posibilidades, nunca perdió el optimismo y se preparó para el invierno». Asimismo, cuando se hundió el barco, el momento más crítico, como ya hemos señalado, no perdió la cabeza ni se alteró, a pesar del sacrificio abrumador que se avecinaba al tener que empujar los botes salvavidas hacia el norte, buscando mar abierto como alternativa para salir con vida de allí. Frank Wilde, el segundo de a bordo, relataría: «Shackleton pronunció un discurso para alentar al grupo, un discurso que solo él podía pronunciar. Nos dijo, con sencillez y frases breves, que no nos alarmásemos por la pérdida del barco y nos aseguró que con esfuerzo, trabajo duro y cooperación leal podríamos abrirnos camino hasta tierra firme». Este discurso tuvo un efecto inmediato, pues se elevaron nuestros espíritus y contemplamos la situación con más ánimo. Bien podría aplicarse a Shackleton las palabras del poema Invictus de William E. Hanley. «En las azarosas garras de las circunstancias nunca me he lamentado ni pestañeado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada pero erguida». 6. Cuando surge un desastre, arrodíllate y reza a Shackleton. Sir Edmund Hillary. Es indudable que hablar de liderazgo es hablar de equipo. Los éxitos son una labor de conjunto. Pero también es cierto que siempre es necesario que alguien vaya un paso por delante y sirva de referencia al resto. El líder está continuamente siendo observado de reojo por su tropa, ya que las personas necesitamos guías en las que fijarnos. Por eso el ejemplo es clave. Shackleton fue un líder ejemplarizante que no quiso para sí ningún privilegio a la hora de repartir la comida o hacer tareas sacrificadas, y era el primero en jugarse la vida. Su empatía y capacidad para tratar a la gente también eran destacables y tampoco eran casualidad. Era el segundo de 10 hermanos, 8 de los cuales eran mujeres. Quizá de aquí surgió su sensibilidad para el trato humano, aspecto clave del liderazgo y más en momentos delicados. Cuando tuvo claro que el Endurance permanecería mucho tiempo atrapado en el hielo,
Lo primero que hizo fue construir cubículos a modo de camarotes para que sus marineros estuvieran más cómodos. Se decía de él que era un vikingo con corazón de madre, haciendo referencia a esa sensibilidad femenina, si bien sabía ser firme cuando la situación lo requería. Su liderazgo quedó patente en numerosas ocasiones durante la expedición. Frank Wilde, según recoge Dennis Perkin en su libro Lecciones de liderazgo, las 10 estrategias de Shackleton en su gran expedición antártica, Desnivel 2014, diría: Shackleton, en privado, me forzó a aceptar la galleta de su desayuno, y me hubiera dado otra esa noche si yo lo hubiera permitido. No creo que nadie en el mundo pueda valorar cuánta generosidad y empatía ha mostrado con este gesto. Yo sí, y juro por Dios que nunca lo olvidaré. Miles de libras no hubieran podido comprar esta galleta. Cuando, años después de aquella expedición, un entrevistador preguntó a un miembro de la tripulación cómo habían sobrevivido ante un desafío de tal envergadura, aquel hombre lo resumió en una única palabra que lo dijo todo: Shackleton. 7. Nunca para mí la bandera está arriada. Nunca es la última empresa. Shackleton no solo era ambicioso, también era activo. Sus objetivos nunca fueron modestos, sino lo suficientemente grandes para dar sentido a su vida. Su visión de la vida consistía en llevar a cabo grandes esfuerzos para conseguir grandes resultados. El epitafio de su tumba es una muestra de ello. Los restos mortales de Shackleton descansan en el cementerio de Grytviken en la isla de Georgia del Sur. En la parte trasera de la lápida hay una frase de Robert Browning, su poeta preferido, que resume su filosofía de vida. Yo sostengo que un hombre debe luchar hasta el final por el precio en el que ha fijado su vida. Como toda la gente con mentalidad ganadora, no solo aspiraba a grandes gestas. A diferencia de muchos fanfarrones que también anhelan lo mismo pero luego se echan para atrás a la hora de pasar a la acción, él estaba dispuesto a todo para verlas materializarse. No se contentaba con logros parciales o incompletos. No caía en las excusas baratas. No se amilanaba ante los contratiempos. Así, cuando llegó a la estación ballenera de Stromness, hecho que permitió el rescate del resto de la tripulación que se había quedado en Isla Elefante, definió aquella hazaña en su libro Sur, Interfolio 2014, como satisfacción total que llega con la tarea cumplida. 8. Es espléndido tener a Sir Ernest a bordo. Todo funciona como un reloj y cada uno conoce exactamente cuál es su puesto. Son palabras que corresponden a uno de los miembros de la tripulación del Endurance. Shackleton no solo era capaz de tenerlo todo en orden, sino que era capaz de hacerlo cuando el caos reinaba alrededor. Ese era su mérito. Además, esa disciplina la aplicaba tanto a los momentos de trabajo como de ocio. Las tareas cotidianas y la rutina inspiran confianza, y el estado de ánimo del líder se refleja, como es natural, en todo el grupo. Escribió Roland Hanford, autor especializado en biografías de exploradores polares. Shackleton siempre pretendía transmitir normalidad en medio de la anormalidad, lo que impregnaba a sus hombres de una sensación de serenidad. Para ello estableció rutinas. Por el día se trabajaba y por la noche se dormía. Estableció un horario de comidas: el desayuno a las 9, la comida a la 1 y la cena a las 6. Entre esas horas, cada miembro de la tripulación tenía asignadas sus tareas, que básicamente eran 3: buscar comida, adiestrar a los perros y hacer prospecciones de carácter científico. No es casual que Roald Amundsen, su competidor en ser el primero en llegar a la Antártida, dijese: la victoria espera a quien tiene todo en orden. La gente lo llama suerte. La derrota es segura para quien ha descuidado tomar precauciones necesarias. A esto se le llama mala suerte. 9. Shackleton tenía el poder de adelantarse a los problemas sin hacer nada aparente. Roland Hanford. En la Antártida, donde se percibe el alma desnuda del hombre, según palabras de Shackleton, su principal enemigo no era el hielo, sino la moral de sus hombres. Para ello trataba de evitar a toda costa los conflictos que pudiesen deteriorar la convivencia, toda vez que la tensión y la irritabilidad planeaban como telón de fondo.
Sus claves se podrían resumir en manejar el enfado en dosis pequeñas, atraer a los disidentes e impedir las luchas de poder innecesarias. Frank Worsley, capitán del barco, manifestaría: Shackleton tenía una comprensión maravillosa y peculiar de las actitudes y las relaciones de las personas entre sí y de la expedición como un todo. Percibía cuán profundamente una persona o un grupo de personas podían afectar a la psicología de los demás. Insistía mucho en la cortesía y en el optimismo. También las siguientes palabras de Worsley son suficientemente elocuentes. Cuando un hombre está tan cansado como nosotros, tiene los nervios de punta, y cada uno ha de esforzarse por no irritar a los otros. En esta marcha nos tratamos con mucha más consideración de la que hubiéramos tenido en circunstancias normales. Los viajeros experimentados nunca se apegan tanto a la etiqueta y a los buenos modales como cuando están en un aprieto. Shackleton tuvo mucho que ver en ello. 10. Tienes que ser condenadamente optimista. Desde el principio, Shackleton instauró en el grupo un ambiente jovial en el que era importante encontrar motivos para celebrar algo y reír como estrategia para soportar mejor las duras condiciones. Así escribió: la desaparición del Sol es un acontecimiento depresivo en las regiones polares, donde los largos meses de oscuridad implican presión mental y física. Pero la tripulación del Endurance no renunció a abandonar su alegría cotidiana, y un concierto por la tarde hacían del Ridge, como llamaba a la zona donde cenaban, una escena de ruidoso júbilo que contrastaba extremadamente con el frío y silencioso mundo del exterior. Sur, Interfolio 2014. El diario de Shackleton está plagado de buen humor, alegría, celebraciones, partidos de fútbol y, en general, un ambiente constante de espíritu positivo, como lo constata su descripción de los hechos. Por ejemplo, cuando llegaron a Isla Elefante después de una larga travesía, improvisaron unas destartaladas cabañas cuyo techo estaba formado por dos de los botes que colocaron en forma invertida. Nadie, salvo Shackleton, hubiera mencionado que se trataba de habitaciones relativamente palaciegas. Sin embargo, y como el explorador relataba, la alegría volvió al grupo tras una serie de días ciertamente difíciles.